Bienvenidos a nuestro análisis semanal, donde repasamos los acontecimientos más destacados. En un mundo complejo y siempre en cambio, es crucial entender lo que pasa a nuestro alrededor. Hoy vamos a mirar de cerca tres temas clave: las tensiones que no cesan en el mar de China Meridional, el impacto de un tifón reciente y la situación de seguridad en la península coreana. Intentaremos dar una visión clara, equilibrada. Este análisis detallado es posible gracias a ProWave AI. Ha sido generado por Stylo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Empezamos, si te parece, por el mar de China Meridional. Otra semana de bastante actividad, ¿verdad? Y de fricción. Efectivamente. La situación allí sigue, bastante caliente. El incidente más notable fue el 12 de octubre. 12 de octubre. Sí, cerca del arrecife Tiejian, en las Spratly. Hubo una colisión. Una colisión ¿Entre quiénes? entre un buque guardacostas chino y un barco filipino. Un barco del BFAR, el Buró de Pesca y Recursos Acuáticos filipino, el BRP da Tupaguaya. ¿Y qué hacía allí el barco filipino? Pues estaba en una misión de reabastecimiento. Llevaba suministros para los pescadores filipinos de la zona. Algo rutinario en principio. Pero claro, las versiones sobre cómo ocurrió la colisión, pues chocan, nunca mejor dicho. Me imagino. ¿Qué dice Filipinas? La Guardia Costera Filipina habla de una aproximación peligrosa del barco chino. Dicen que usaron cañones de agua y que hubo una embestida deliberada. ¿Una embestida? Eso suena grave. Sí, aunque los daños al barco filipino fueron menores, según informaron. Y lo importante, sin heridos. Pero bueno, Filipinas anunció una protesta diplomática formal. Una más, por lo que parece. Exacto. Ya es casi habitual en la relación con Pekín. ¿Y la versión china? Supongo que diferente. Totalmente. La Guardia Costera china acusa al buque filipino de entrar ilegalmente en sus aguas, en las aguas que China reclama cerca de Tiexian. Dicen que fue el barco filipino el que se acercó peligrosamente y causó la colisión, y que sus propias acciones fueron, y cito, legales y profesionales para defender su soberanía. Legales y profesionales. Según su punto de vista, claro. Versiones contradictorias, como decías. Sí, es lo habitual en estos incidentes. Pero esto no es un hecho aislado, ¿verdad? ¿Cómo encaja en el contexto general? No, para nada. Es parte de un patrón, como decíamos, de confrontaciones continuas en esa zona. Hay que recordar las reclamaciones territoriales superpuestas. China, Filipinas, Vietnam. Malasia, Brunei, Taiwán, todos tienen reclamaciones. Y aunque hubo un fallo del Tribunal de La Haya en 2016 que desestimó gran parte de las reclamaciones chinas, La famosa línea de 9 puntos. esa misma, Pekín no reconoce ese fallo y sigue afirmando su soberanía. De hecho, el gobierno filipino actual, el de Marcos Jr., ha puesto más de 240 protestas diplomáticas desde 2022. 240. Vaya. Sí, sí. Y un detalle interesante. Este incidente ocurre poco después de que Estados Unidos nombrara un nuevo embajador en Manila. Algunos analistas ven ahí una señal, quizá, del refuerzo de lazos entre Washington y Manila. Entiendo. Y además de la colisión, ¿hubo más actividad china en la zona esa semana? Sí, la hubo. Mientras se realizaban unos ejercicios militares multinacionales cerca de Palawan entre el 13 y el 17 de octubre, Ejercicios militares. ¿Quiénes participaban? liderados por Filipinas y Estados Unidos, pero también Canadá, Japón, Reino Unido, Australia, Francia y observadores de Italia, Tailandia, Nueva Zelanda. Bastante gente. Una demostración de fuerza o de cooperación, supongo. De interoperabilidad, decían, mejorar la cooperación en seguridad marítima. Pues bien, mientras eso ocurría, la Guardia Costera Filipina detectó nuevas instalaciones chinas. ¿Nuevas? ¿Dónde? En Scarborough Shoal, o Huangyang para China, otro punto caliente. Vieron 2 boyas amarillas grandes y 2 estructuras, bueno, no identificadas todavía. Y además, imágenes de satélite del 8 de octubre, unos días antes, mostraron una barrera flotante. Una barrera. Sí, de unos 380 metros en la entrada del atolón, bloqueando el acceso a los pescadores filipinos a sus caladeros tradicionales. O sea que la presión china es constante y en varios frentes. Así parece. Y no solo en el mar, también en el aire. ¿Incidentes aéreas también? Sí. El 16 de octubre, fuentes filipinas hablaron de cazas chinos Su-35 y helicópteros Z-9 interceptando aviones de reconocimiento filipinos sobre Scarborough Shoal. Y el 20 de octubre, más al norte, sobre las Paracelso, otro incidente. ¿Qué pasó ahí?
Australia acusó a un caza Su-35 chino de lanzar bengalas muy cerca de un avión de patrulla australiano, un P-8A. Hubo protesta diplomática australiana. ¿Y la respuesta china? Pues acusar al avión australiano de operar ilegalmente en su espacio aéreo. Lo de siempre, versiones enfrentadas. ¿Algún otro indicio de la postura china? ¿Algo que llame la atención? Bueno, un detalle logístico que se ha observado es la presencia de buques de reabastecimiento naval chinos, como el Qinghai Lake. Estaban apoyando a los guardacostas cerca de Huangyan. Esto sugiere que tienen capacidad para mantener sus flotas allí durante más tiempo, de forma sostenida. Es una planificación a largo plazo. Vale. Con todo este panorama, colisión, instalaciones, barreras, presencia militar, incidentes aéreos, ¿cuáles son los impactos? ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues los impactos se notan a distintos niveles, empezando por el local. Los pescadores, imagino. Exacto. La tensión y la incertidumbre para ellos aumentan. Su trabajo se interrumpe por barreras como la de Scarborough. Les afecta directamente al sustento. Y la seguridad personal, claro. Y eso. Y también la preocupación por el daño ambiental de esas estructuras en zonas sensibles. Luego, a nivel nacional, para Filipinas, esto es un desafío a su soberanía, a sus derechos marítimos. Es una situación delicada para Manila. Muy delicada. Tienen que equilibrar su alianza histórica con Estados Unidos, ahí está el Tratado de Defensa Mutua de 1951, que es clave, con la relación diplomática y económica con China, que es un gigante vecino. Hemos visto debates internos en Filipinas. El exministro Lorenzana sugirió hace poco considerar cooperar en seguridad con Taiwán. Y también se investigan posibles campañas de desinformación chinas. Y desde la perspectiva china, ¿cómo se ven estas acciones? Pues parecen parte de su estrategia para reforzar sus reclamaciones. Lo hacen por la vía administrativa, declarando zonas como reserva natural bajo su control y con presencia física constante de guardacostas y milicias marítimas. Se trata de consolidar un control de facto. Ya. ¿Y a nivel internacional? La principal preocupación es la libertad de navegación. Es una ruta marítima vital. Estados Unidos y sus aliados critican estas acciones como desestabilizadoras y contrarias al derecho internacional. El riesgo de escalada siempre está ahí, ¿no? Siempre. Un error de cálculo, un incidente que se vaya de las manos, es un peligro real. Aunque, curiosamente, incluso con esta tensión, hay cooperación en otras áreas. ¿Ah, sí? Sí, el 11 de octubre, por ejemplo, hubo una operación policial trilateral. China, EU y Tailandia, cerca de Scarborough Shoal, además, incautaron una cantidad récord de metanfetamina. Vaya, cooperación antidroga en medio de la tensión geopolítica. Demuestra que los canales de comunicación funcional existen a pesar de todo. Y bueno, siempre está el debate sobre el papel de la ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, en gestionar esto. Hay opiniones divididas sobre si es eficaz o no. ¿Qué nos dicen las fuentes de información sobre esto? ¿Y las redes sociales? Pues hemos mirado fuentes variadas. CNA de Taiwán, Business World filipino, el Global Times chino, RIA Novosti rusa, el South China Morning Post de Hong Kong, Taipei Times. Cada uno con su enfoque, supongo. Claro. El Global Times justifica las acciones chinas, Business World se centra en las quejas filipinas. Lo normal. En redes sociales, como X, el sentimiento general parece polarizado. Pero sí se nota una tendencia crítica hacia las acciones chinas, sobre todo desde Filipinas y países occidentales. Se usan muchos hashtags como hashtag SouthChinaSea, hashtag Philippines, hashtag China, hashtag PLA. Entendido. Parece claro que el mar de China Meridional va a seguir siendo un foco de atención constante. Pero bueno, cambiemos de tema, porque mientras pasaba todo esto en el mar, la naturaleza también tuvo su protagonismo con un tifón. Así es. El tifón Fenghuang, o Fengshen en Filipinas, se formó el 18 de octubre al este de Filipinas. ¿Y qué trayectoria siguió? Fue hacia el oeste, se intensificó a tifón, cruzó Filipinas y entró en el mar de China Meridional el 19 de octubre. No iba directo a Taiwán, pero interactuó con el monzón del noreste, es la época del monzón, y provocó lo que llaman un efecto compañero. Efecto compañero. ¿Qué es eso? Básicamente, la circulación del tifón atrae y canaliza la humedad del monzón. El resultado fueron lluvias muy intensas y persistentes en el norte y este de Taiwán. Lluvias fuertes. Muy fuertes, entre el 19 y el 22 de octubre. En zonas como Keelung,
Taipei, Yilan, Hualien. Las previsiones hablaban de 300 a 500 milímetros en algunas áreas. Hubo alertas por inundaciones, deslizamientos. Marcó el inicio de la temporada de lluvias de invierno en el norte de Taiwán. Y afectó al sur de China también. El centro del tifón no tocó tierra allí, pero la circulación externa, combinada con el monzón, sí llevó vientos fuertes y lluvias a Guangdong. También emitieron advertencias. Es curioso cómo se solapan estos eventos naturales con la geopolítica. Sí, la coincidencia del tifón con los ejercicios militares y las tensiones es notable. Subraya la vulnerabilidad compartida de la región a los desastres y la necesidad de cooperación internacional en predicción, gestión de emergencias, incluso cuando las relaciones son tensas. Y hablando de sensibilidades, hubo un incidente no meteorológico, pero por las mismas fechas, que lo ilustra bien. ¿Así? ¿Cuál? El 17 de octubre, las aduanas chinas en Shandong confiscaron 60.000 mapas Mapas. ¿Por qué? por errores en la representación de territorios que Pekín reclama. Taiwán, islas del Mar de China Meridional, la línea de 9 puntos. Refleja lo sensible que es la cartografía en la política china. Ya veo. Muy sensible, desde luego. Bueno, dejamos el clima y los mapas. Vamos al tercer foco de la semana. La península coreana, Corea del Norte. Sí. El 22 de octubre, Corea del Norte realizó una prueba de misil balístico. Era la primera en unos 5 meses. ¿Se sabe algo del misil? ¿Alcancé? Según Corea del Sur y Japón, se lanzó desde el sur de Pyongyang. Voló unos 350 kilómetros hacia el noreste y cayó en el Mar de Japón, o Mar del Este, como lo llaman en Corea. ¿Y por qué ahora? ¿Hay alguna razón para este lanzamiento justo en este momento? Pues el momento es significativo, sí. Ocurre justo antes de la cumbre de la APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Que se celebra en Corea del Sur, ¿verdad? Exacto, en Gyeongju. Y se espera la asistencia de líderes importantes. Se habla de Trump, Xi Jinping, el presidente surcoreano Lee Jae-myung. Así que este lanzamiento se interpreta como una forma de Corea del Norte de reafirmar su estatus nuclear y de presionar internacionalmente, quizás buscando alivio de sanciones. Después del colapso de la diplomacia en 2019. Exacto. Y después de haber mostrado su nuevo misil intercontinental, el Hwasong-20. Es un mensaje. Las reacciones internacionales, pues las esperadas. Preocupación y alerta en Corea del Sur y Japón. Condena de US y la ONU. China pidiendo contención a todos. ¿Y Corea del Sur ha respondido de alguna forma concreta? Sí, anunció entre el 20 y el 21 de octubre que va a acelerar la producción y despliegue de su propio misil avanzado, el Hyunmoo-5. Hyunmoo-5. Sí, esperan tenerlo operativo a finales de 2026. Y está diseñado con una ojiva muy potente, de hasta 8 toneladas, capaz de destruir búnkers subterráneos. Una respuesta clara. Entendido. ¿Hubo algo más relacionado con Corea del Norte esta semana aparte del misil? Pues sí, un par de cosas. El 20 de octubre se informó de la deserción de un soldado norcoreano. Una deserción. Cruzando la DMZ. Sí, cruzó la zona desmilitarizada hacia Corea del Sur. Era la primera deserción por la DMZ desde agosto de 2024. Siempre es algo significativo. Y por otro lado, en el terreno diplomático, o posible diplomacia. Sí. Surgieron informes no confirmados de que el equipo de Trump estaba explorando una posible reunión con Kim Jong-un durante la cumbre APEC. Trump y Kim otra vez. Eso decían los informes, que Kim estaría dispuesto a dialogar, pero sin negociar su arsenal nuclear. Eso lo considera intocable. Y no hay que olvidar las actividades cibernéticas. Siguen los informes sobre redes norcoreanas sofisticadas intentando infiltrarse en empresas occidentales. Sobre todo de criptomonedas, ¿no? Exacto. Para conseguir divisas y financiar sus programas militares y nucleares, burlando las sanciones. ¿Y qué hay de las alianzas de Pyongyang? ¿Alguna novedad? Pues se vio un refuerzo de lazos con China y Rusia. Fue durante las celebraciones del 80 aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea, el 9 y 10 de octubre. Estuvieron allí altos cargos, como el premier chino Li Qiang y el expresidente ruso Medvedev. Y Kim Jong-un repitió su promesa de construir un paraíso socialista y desarrollar a la vez la economía y el programa nuclear. Vale. ¿Y qué dicen las fuentes y las redes sociales sobre todo esto de Corea del Norte?
Medios internacionales como Newsday, CP24, Yahoo News, Union de Ucrania, CBS News, Merkur de Alemania, todos lo han cubierto. En redes sociales como X, el sentimiento es mayoritariamente negativo hacia las acciones de Corea del Norte y de Kim Jong-un. Preocupación por la seguridad, críticas al régimen, a las pruebas de misiles. Entendido. Entonces, para resumir la semana, hemos tenido tensiones continuas en el mar de China Meridional, con incidentes y maniobras, un tifón afectando a la región y los últimos movimientos de Corea del Norte, con prueba de misil incluida. Sí, ha sido una semana intensa en varios frentes. Y es importante recordar cómo hacemos estos análisis. Stylo News utiliza información de muchas fuentes tradicionales distintas de todo el mundo y también sigue la conversación en plataformas como X. Así intentamos construir una visión completa y con matices. Y para quienes quieran profundizar más o recibir noticias personalizadas y análisis con inteligencia artificial, pueden explorar Stylo News. La dirección es www.stylonews.com. Cambiando a un tono más cercano. Y con esto, pues nada, llegamos al final de nuestro repaso semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Les animamos a seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas para estar al día. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.